Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. Si alguna vez has recibido un requerimiento de información de la aduana, conoces perfectamente cuál es la sensación, y es una mezcla de urgencia, preocupación y sobre todo muchas dudas. ¿Ahora qué hago para no meter la pata? ¿Contesto solo lo que me piden? ¿Me callo cosas por si acaso? ¿Y si digo de más y luego me perjudico? ¿Y si esto acaba en una regularización o en una sanción? Pues en este vídeo te voy a explicar cómo contestar correctamente un requerimiento aduanero, pensando ya en la defensa del expediente como lo haría un operador desde el minuto 1. En concreto vamos a ver el enfoque ante un requerimiento, qué es y qué no es un requerimiento aduanero, los riesgos de contestar solo lo que me piden, la obligación de colaborar y consecuencias de no atender, los plazos y el derecho a ser oído, el método de trabajo con los 10 pasos a seguir, la estructura recomendada del escrito, ejemplos muy típicos, preguntas frecuentes y la obligación de archivo. ¡Comenzamos! Antes de entrar en documentos, plazos o artículos legales, tenemos que tener muy claro el enfoque mental con el que vamos a responder el requerimiento. No es una simple petición de información y no podemos interpretar que no pasa nada si contestamos rápido y ya está. Normalmente, un requerimiento nos va a venir cuando la aduana ya tiene una hipótesis en la cabeza. Puede que sospechen de que el valor declarado no sea el real, que la clasificación arancelaria no sea correcta, que el origen no esté bien probado o que se haya usado mal un régimen aduanero. Y ese requerimiento nace para documentar esa sospecha dentro del expediente. Por eso tu objetivo no puede ser solo cumplir. Si tú solo contestas para cumplir, la única versión que queda en el expediente es la de la administración. Así que tu objetivo tiene que ser dejar tu versión de lo que ocurrió probada y documentada desde el primer momento, porque lo que no entre ahora en el expediente luego ya no entra, y si esperas a defenderte más adelante, normalmente ya vas tarde y va a ser mucho más difícil. ¿Qué es y qué no es un requerimiento aduanero? Vamos a aclarar algo fundamental, porque aquí se comete muchísimo error por confusión. Un requerimiento de información es una solicitud formal de la administración para que aportemos datos y documentos con trascendencia aduanera o tributaria. Y ojo, responder no es opcional, sino que es una obligación legal. Hasta aquí nada nuevo, pero ahora viene lo importante y lo que muchos operadores no entienden bien. Un requerimiento no es todavía, en la mayoría de los casos, ni una liquidación ni una sanción, y eso hace que mucha gente se relaje. El problema es que, aunque formalmente sea solo información, en la práctica puede ser el primer movimiento de una partida mucho más larga, porque ese requerimiento podrá acabar en una regularización de derechos arancelarios, en una liquidación de IVA o de impuestos especiales, en una sanción económica o incluso la revisión de autorizaciones, regímenes aduaneros o del estatus de operador económico autorizado. Así que el requerimiento como tal no es el problema es lo que puede venir después si contestamos mal ahora. Por eso, cuando recibes un requerimiento, no estás ante un simple trámite administrativo, estás ante el primer acto de un procedimiento en el que cada documento y cada palabra empieza a construir el expediente. Y ese expediente, si no tienes cuidado, puede acabar jugándote en contra. Ahora vamos con los riesgos de contestar solo lo que me piden. Y este es, sin duda, uno de los errores más frecuentes y también uno de los más caros. Pensar, me piden esto, pues les mando esto exactamente y ya está. Y parece lógico, rápido, cómodo, pero el problema es que hay varios riesgos. El primer riesgo y muy importante es que lo que no metas ahora en el expediente luego ya no existe. No existe para el inspector, no existe para el procedimiento y no existe cuando llegue el momento de defenderte. El segundo riesgo es que puedes estar entregando justo lo que necesitan para cerrar su hipótesis, pero sin aportar nada de lo que te favorece. Es decir, les ayudas a probar lo que sospechan mientras tu versión no aparece por ninguna parte. Tercer riesgo, y el más habitual, las contradicciones documentales. DUA H1 por un lado, factura por otro, Incoterm que no cuadra, pagos que no encajan, transporte que cuenta otra historia, y cuando cada documento dice algo distinto, arreglar eso después es un auténtico infierno. Por eso, responder solo lo que me piden no es ser prudente. Entramos en la obligación de colaborar y las consecuencias de no atender el requerimiento. Y llegados a este punto hay que tener algo clarísimo, y es que la normativa no deja lugar a dudas. Como obligado tributario tienes el deber de colaborar con la administración y de facilitar datos, antecedentes y justificantes que tengan trascendencia tributaria.
Y en materia aduanera, todavía más. El Código Aduanero de la Unión exige expresamente que cuando la aduana te requiere información o documentación, la aportes dentro del plazo fijado. Así que no responder no es una opción y de hecho seguro que empeora el problema. Entonces hay que colaborar, que significa responder, hacerlo en plazo y hacerlo con cabeza. Porque una cosa es cumplir con tu obligación legal y otra muy distinta es contestar sin estrategia, sin orden y sin pensar bien en las consecuencias. Y eso es precisamente lo que vamos a aprender a hacer bien en este vídeo. Y así evitaremos el riesgo a ser sancionados por no atender bien el requerimiento, porque no contestar al requerimiento, lógicamente, tiene consecuencias. Y no hace falta que haya fraude, ni mala fe, ni intención de ocultar nada. Simplemente no contestar, contestar fuera de plazo sin justificar o entorpecer la entrega de documentación se puede interpretar como resistencia u obstrucción a la actuación administrativa. Y aquí es donde muchos operadores se equivocan de estrategia pensando no contesto ahora y ya lo haré más tarde. Pero no, el silencio no te va a proteger, sino que te expone. Por eso tienes que contestar siempre en plazo, aunque no tengas todo, aunque falten documentos y aunque dependas todavía de terceros. Y tienes que contestar para aportar lo que ya tienes, explicar qué falta y por qué, dejar constancia de lo que has solicitado y comprometer una fecha razonable de aportación. En este sentido, sería bueno pedir una ampliación del plazo, siempre bien justificada. Vamos ahora a ver el tema de los plazos y el derecho a ser oído, porque en los requerimientos aduaneros, cuando un procedimiento puede acabar en una decisión desfavorable para el operador, la administración está obligada a darte la oportunidad de hacer observaciones antes de decidir, y eso es lo que se conoce como el derecho a ser oído. ¿Dónde está el error habitual? Pensar que el momento de defenderse es cuando llega la propuesta de liquidación o la sanción. Y no, en los procedimientos de decisión aduanera, el plazo que te dan para aportar información u observaciones suele moverse como regla general en torno a 30 días. Lo que presentes ahora va a condicionar completamente el trámite de audiencia, las alegaciones posteriores y en muchos casos la propia decisión final. Por eso, si en esta fase el expediente ya está mal construido, luego solo vas a estar apagando fuegos. Así que la defensa no empieza cuando te acusan, empieza cuando te preguntan, es decir, cuando te envían el requerimiento. Llegamos ahora a la parte más importante del vídeo. Aquí es donde pasamos de la teoría a qué hacer exactamente cuando te llega un requerimiento. Te voy a explicar un método de 10 pasos para contestar bien. Vamos uno por uno. Lo primero, no leas el requerimiento como un operador, léelo como si fueras el inspector y cuando lo tengas delante, pregúntate estas 3 cosas. ¿Qué operación concreta están analizando? ¿Qué sospechan? Aunque no lo digan expresamente, tenemos que saber interpretarlo y leerlo entre líneas. ¿Y qué hueco probatorio quieren cubrir? Por ejemplo, si te piden contrato, factura, pago y transporte, normalmente no es casualidad. Suelen querer confirmar quién vende realmente a quién, cuál es el precio efectivamente pagado, qué Incoterm es el acordado y qué gastos deberían añadirse al valor en aduana. Después, antes de enviar ningún documento, párate y escribe una cronología interna de la operación. Negociación, Incoterm acordado, fabricación o preparación, transporte, seguro, despacho aduanero, pago y posibles ajustes posteriores. Este paso es oro porque una vez que tengas claro el relato, vas a evitar las propias contradicciones involuntarias. Paso 3. Tiene que haber una coherencia total entre documentos. En aduanas hay un fallo que se repite bastante habitualmente y es que cada documento cuenta una historia distinta. Por eso tienes que revisar con lupa el Incoterm, los pagos, el transporte, el seguro, la moneda y tipo de cambio, etc. Aquí si hay algo que no encaja, la aduana lo va a ver antes que tú. Paso 4. Objetivo doble de la respuesta. Tu respuesta va a tener siempre 2 carriles, no uno. El primero va a ser el cumplimiento. Contestas punto por punto a todo lo que te piden. Y el segundo, que es todavía más importante, es el enfoque de defensa. Aportas lo necesario para acreditar lo que realmente ocurrió, aunque no te lo hayan pedido palabra por palabra. Paso 5. Prepárate un índice probatorio muy claro. Presenta la documentación de forma profesional. Documentos numerados, breve explicación de qué acredita cada uno y referencia al punto del requerimiento. En el paso 6 tienes que aportar las pruebas adecuadas.
porque en aduanas no vale con decir esto es así, sino que hay que probarlo. Y para valor serán contrato y factura, justificantes bancarios, transporte, flete y seguro y ajustes de precios si existen. Para clasificación, la ficha técnica, fotos y el razonamiento técnico del producto. Si también existe información arancelaria vinculante, la tendremos que añadir. Y para origen, la propia prueba de origen y una trazabilidad mínima de la mercancía. Paso 7. Si falta algo, dilo. Si no tienes un documento, declara que no está en tu poder, explica por qué, acredita que lo has solicitado y compromete su aportación. Este gesto bien hecho te va a proteger mucho más de lo que crees. Paso 8. Cuidado con autoinculparse por exceso. No tienes que mentir nunca, eso es obvio, pero tampoco regales valoraciones jurídicas que no sean necesarias. Acredita hechos, documenta la operación y evita discursos defensivos prematuros. No estás declarando culpabilidad, así que tampoco tienes que absolverte a ti mismo. Paso 9. Revisión final tipo auditoría. Antes de enviar nada, pregúntate si hay algún documento que contradiga tu relato, si aparecen pagos raros o difíciles de explicar, si existe vinculación entre las partes y si has explicado bien lo que puede parecer extraño. Y el paso 10 es la presentación y trazabilidad. Presenta siempre por el canal oficial, guarda el acuse, el CSV y la copia exacta de todo lo que has enviado. Y si puedes, envía todo en PDF ordenado con índice y marcadores, porque en aduanas, como ves, tan importante es qué dices como poder demostrar que lo dijiste bien y a tiempo. Si aplicas estos 10 pasos, no es que elimines el riesgo al 100%, porque eso no existe, pero estarás respondiendo al requerimiento aduanero con método. Y ahora vamos con la estructura recomendada del escrito, que no tiene que ser largo, ni farragoso, ni agresivo en la defensa. La estructura que para mí funciona y que yo siempre recomiendo es esta. Primero, un encabezado claro, que cualquiera sepa en 10 segundos de qué expediente estamos hablando. En segundo lugar, el objeto del escrito. Aquí hay que meter una frase sencilla como aportación de documentación e información en atención al requerimiento de fecha, Tercero, relación de hechos breve y cronológica. Nada de discursos, 6, 8, 10 líneas como mucho, y solo para situar la operación. En cuarto lugar, la contestación punto por punto al requerimiento. Aquí nunca hay que improvisar, cada punto con su respuesta y con sus documentos. Quinto, aportación complementaria relevante. Este es el espacio donde introduces lo que ayuda a entender bien la operación, aunque no te lo hayan pedido literalmente. El apartado 6 es para observaciones técnicas mínimas, solo si hacen falta, como clasificación, valor u origen, en pocas líneas y bien pensadas. Y el séptimo punto es para hacer el cierre, y aquí os ofrecéis para posibles aclaraciones y si faltase algo os comprometéis a aportarlo. Nada más, simple, profesional y eficaz. Vamos ahora con ejemplos muy típicos de cómo un requerimiento se puede torcer. El primer ejemplo es la infravaloración, el clásico de los clásicos. Una factura en FOB, un H1 declarado en CIF, el seguro a cero y el flete sospechosamente bajo. Aquí obviamente salta la alarma. ¿Qué hace mal mucha gente? Manda solo la factura y el H1 y piensa, ya está todo ahí. Pero eso es un error. En este caso habría que aportar el contrato o el pedido donde se ha fijado claramente el Incoterm FOB, habrá que aportar el flete real con su factura y su documento de transporte, tendrás que explicar quién asume el seguro y los documentos y dejar todo perfectamente conectado. El segundo caso, y también muy común, es que la aduana te cuestione la partida arancelaria y te pida un catálogo o información técnica. Aquí hay operadores que dicen siempre lo hemos clasificado así, pero eso a la aduana no le vale absolutamente para nada. Lo que hay que entregar es la ficha técnica del producto, la descripción de su composición y su función principal, fotografías y un razonamiento técnico sencillo pero coherente explicando por qué encaja en esa partida y no en otra. Y el tercer ejemplo, y a veces delicado, es que has aplicado un origen preferencial y la aduana te pide pruebas. Error habitual, mandar solo el certificado de origen y pensar que con eso ya basta. Pero el certificado es el punto de partida, no el final. Por eso hay que incluir la prueba de origen, sí, pero también el soporte mínimo como fabricación, materiales principales, proveedor efectivo y proceso.
En otras palabras, demostrar que el origen no es solo un papel, sino una realidad económica con respecto a las mercancías. Antes de seguir, vamos a ver las clásicas preguntas que surgen cuando llega un requerimiento. La primera es si puedo aportar más documentación de la que me piden. La respuesta es que sí, y que muchas veces tienes que hacerlo, siempre que sea documentación relevante, coherente y directamente relacionada con la operación, porque la aduana pide lo que necesita para confirmar su hipótesis, pero tú puedes y debes aportar todo lo necesario para acreditar lo que realmente pasó, y eso no te perjudica, al contrario, va a equilibrar el expediente. Segunda pregunta típica, ¿qué pasa si no tengo algún documento? Lo mejor que puedes hacer es no ocultarlo. Dilo claramente, explica por qué no está en tu poder, acredita que ya lo has solicitado y compromete una fecha para aportarlo. Este simple gesto marca una diferencia enorme porque demuestra diligencia y evita que el silencio se interprete como ocultación. La tercera pregunta es si me conviene contestar rápido o tomarme mi tiempo para preparar bien la alegación. Siempre prepara bien, pero sin salirte de plazo. Si el volumen es grande o dependes de terceros, entrega una primera respuesta, deja constancia de lo que falta y solicita una ampliación documentada. Y la última pregunta, dentro de las más clásicas, es si debo empezar a litigar ya. No, ahora no toca pelear, ahora simplemente estamos probando los hechos, acreditando cómo fue la operación, documentándola bien y dejando una base potente para nuestro expediente. Y vamos con el último paso que todas las empresas deben cumplir, y es la obligación de archivo. Tenemos que guardar bien toda la documentación del expediente en formato digital, porque si no podemos reconstruir una operación aduanera, estaremos vendidos. No porque hayamos hecho algo mal, sino porque no vamos a poder demostrar que lo hicimos bien. Por eso mi recomendación es que crees siempre un expediente aduanero completo por cada MRN. Todo dentro de un único archivo digital donde tengas H1, factura, contrato pedido, el transporte, el pago, el seguro y cualquier ajuste posterior. ¿Por qué? Porque cuando te llegue un requerimiento no te van a dar tiempo para construir la historia con calma, y al buscar los documentos a la carrera con prisas y con presión, seguramente vamos a cometer muchos errores. Así que, un buen archivo no es burocracia, es prevención, te ahorra dinero, te ahorra sanciones y sobre todo te ahorra muchos disgustos.